La Ley de Amparo establece en su título quinto un capítulo dedicado a las medidas disciplinarias y de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos. En él se dispone que para mantener el orden y exigir respeto, los tribunales de amparo, mediante una prudente apreciación de acuerdo con la conducta realizada, pueden imponer a las partes y a los asistentes al juzgado o tribunal, previo apercibimiento legal, cualquiera de las siguientes medidas disciplinarias. Multas. Expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebre la audiencia. En casos extremos, la audiencia puede continuar en privado. Las corporaciones policíacas federales, estatales y municipales deben prestar auxilio a los tribunales de amparo cuando lo soliciten. También para hacer cumplir sus determinaciones, los tribunales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, pueden hacer uso indistintamente de las siguientes medidas de apremio. Multas. Auxilio de la fuerza pública que deben prestar las autoridades policíacas federales, estatales o municipales. Y ordenar que se ponga al infractor inmediatamente a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia. En caso contrario, levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal. Si la autoridad infractora es el Ministerio Público de la Federación, la infracción se hará del conocimiento del Fiscal General de la República. Tratándose de responsabilidades y sanciones de los servidores públicos, la Ley de Amparo establece que las multas se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México al momento de realizarse la conducta sancionada. Estas multas pueden aplicarse a la parte quejosa o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o abogados, según lo resuelve el Tribunal de Amparo. Cuando el infractor sea jornalero, obrero o trabajador, la multa no puede exceder de su jornal o salario de un día.
Las multas establecidas en la Ley de Amparo no pueden aplicarse cuando el quejoso impugne actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o destierro, expulsión, proscripción, extradición, desaparición forzada de personas, y cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Cuando quien promueva el juicio de garantías no tenga la representación que afirma, se le impondrá una multa de 30 a 300 días. Quien afirme ser defensor y no lo demuestre, se le impondrá una multa de 50 a 500 días. A quien tenga conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado y no lo comunique al Tribunal de Amparo, se le impondrá una multa de 50 a 500 días. Si los jefes o encargados de las oficinas públicas de comunicaciones se niegan a recibir o a transmitir los mensajes de amparo, se les impondrá multa de 100 a 1000 días de salario. La autoridad responsable que no proporcione el domicilio del tercero interesado se hará acreedor a una multa de 100 a 1000 días. El servidor público que de mala fe practique una notificación que sea declarada nula, se le impondrá multa de 30 a 300 días. Se impondrá una multa de 50 a 500 días a aquella persona que para dar competencia a un juez de distrito o tribunal unitario de circuito, de mala fe, designe como autoridad ejecutora a quien no lo sea, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, incluyendo la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Cuando el juez de distrito o tribunal unitario de circuito no encuentren motivo fundado para la promoción de 2 o más juicios de amparo contra el mismo acto reclamado, impondrá al infractor una multa de 50 a 500 días, salvo que se trate de casos urgentes en la promoción del juicio de garantías. Si el Tribunal de Amparo desecha o desestima una recusación, advirtiendo que existen elementos suficientes
que demuestran que su promoción se dirigió a entorpecer o dilatar el procedimiento, impondrá al infractor una multa de 30 a 300 días de salario. También aquella persona que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá multa de 30 a 300 días. Cuando se promueva una nulidad que sea declarada notoriamente improcedente, se impondrá al infractor una multa de 30 a 300 días. Al responsable de la pérdida de constancias del expediente, se le impondrá multa de 100 a 1000 días. Cuando la autoridad no expida con oportunidad las copias o documentos solicitados por las partes, o los expide incompletos o ilegibles, se le impondrá multa de 50 a 500 días. Si a pesar de la solicitud del Tribunal de Amparo no los remite o los remite incompletos o ilegibles, se le impondrá multa de 100 a 1000 días. Si el juez de distrito desecha la impugnación de documentos, impondrá al promovente que actuó con mala fe una multa de 30 a 300 días. Al existir otro juicio de amparo, donde ya se haya pronunciado sobre la suspensión del acto reclamado, si se acredita que en la segunda suspensión se solicitó indebidamente y con mala fe, se impondrá al infractor una multa de 50 a 500 días. Las autoridades responsables que no cumplan de manera oportuna con las ejecutorias dictadas en el juicio de amparo se harán acreedoras a una multa de 100 y hasta 1000 días. Las medidas disciplinarias dictadas por tribunales de amparo abarcan multas de 50 y hasta 1000 días. Serán sancionados con multa de 100 a 1000 días a las autoridades responsables. No rindan el informe previo. No rindan el informe con justificación o lo hagan sin remitir en su caso copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio de amparo, o bien sean omisas en referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda. Cuando no informen o no remitan la certificación relativa a la fecha de notificación del acto reclamado, la de presentación de la demanda y de los días inhábiles que mediaron entre uno y otro acto, y también cuando no tramiten la demanda de amparo o no remitan con la oportunidad debida y dentro de los plazos legales las constancias que les sean solicitadas por amparo o por las partes en el juicio constitucional. Tratándose del juicio de amparo contra normas generales, las autoridades responsables que hayan intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la norma o en su publicación únicamente rendirán el informe justificado cuando adviertan que su intervención en el proceso legislativo o de creación de la norma general se impugna por vicios propios.
La falta del informe justificado de las autoridades legislativas no da lugar a sanción alguna, en la inteligencia que ello no impide al Tribunal de Amparo examinar los actos reclamados cuando advierta un motivo de inconstitucionalidad.